En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. En esta mañana tenemos, durante el día tenemos una gran responsabilidad cívica de ejercer nuestro voto y sin querer predicar acerca de lo que debes hacer, porque no es función de la iglesia decirte por quién debes votar o por quién no debes votar, creo que sí debemos hablar acerca de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad civil. Entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de lo que está sucediendo en este día en Ecuador. Yo quiero invitarlos a la palabra de Dios, a Marcos capítulo 12, versículo 13, y vamos a dar lectura hasta el 17. Marcos 12, del 13 al 17, dice de la siguiente manera. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos les dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos. Donde están pueden cerrar sus ojos. Señor eterno, venimos ante tu presencia con reverencia, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Danos entendimiento para discernir tu verdad y corazones dispuestos a obedecerla. Que Cristo sea exaltado en este mensaje. Amén. Se suele decir que la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Esta es sin duda una visión bastante cínica del gobierno y de los políticos. Pero lo preocupante de esto es que muchos comparten esta visión. Pero aún más, muchos están convencidos de que si ellos tuvieran la oportunidad de gobernar, lo harían 1000 veces mejor de quienes están en el poder. La verdad es que gobernar desde la acera del frente siempre es mucho más fácil. Criticar desde la oposición es cómodo, pero estar en lugar de responsabilidad es otra historia. Ahora bien, nosotros creemos que el gobierno y la iglesia no deben mezclarse. Es uno de los fundamentos de la Reforma Protestante. Definitivamente, gobierno e iglesia no deben caminar juntos. Pero tenemos una opinión diferente en cuanto a la religión y la política. Creemos que la religión y la política no pueden estar separadas. ¿Por qué? Porque los políticos toman decisiones que trascienden la religión o la espiritualidad, como tú quieras hacerlo. Por ejemplo, cuando un político toma una decisión en cuanto al aborto, sin duda no es una decisión netamente política, es una decisión que atraviesa lo espiritual también. Cuando toman decisiones en cuanto a educación y cómo se debe educar a nuestros hijos, trayendo políticas o leyes que tienen que ver más con el lobby LGTBI
más que propiamente con una decisión por el bienestar de la sociedad, entonces sí tiene que ver con la religión o la espiritualidad. Entonces, aclaremos, gobierno e iglesia no deben mezclarse, pero política y religión sí se mezclan, y cuando se mezclan suele haber una gran explosión, suele haber situaciones en las que el horno sube la temperatura considerablemente, y esto es justamente lo que vamos a ver el día de hoy a través de Marcos 12 del 13 al 17. Pues, poniendo en contexto lo que está sucediendo, nos estamos encontrando en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La tensión ha alcanzado un punto máximo. Ha sido continuo el venir de ciertos grupos religiosos o de otra índole a estar provocando que Jesucristo dijera algo que lo acercase a lo que ellos querían, matarlo. Pero ¿sabes qué? No iba a pasar según ellos querían, ni cuando ellos querían. Iba a pasar cuando Dios había dispuesto de que su Hijo fuera a la cruz para morir por ti y por mí. No es que lo mataron los romanos, lo mataron los judíos, lo mataron a cierto tipo de grupos religiosos. No funciona así. Funciona todo esto dentro del plan que Dios tenía para su Hijo y para la redención de la humanidad. Recordemos que, y Marcos lo narra un poco más adelante en Marcos 11, 15, 19, Jesús había purificado el templo. Esto trajo que mucha gente tuviera enojo, ira contra Jesús. Luego habla con parábolas y confronta a los líderes religiosos en Marcos 12, del 1 al 12. Y ahora enfrenta esta trampa, porque esto es una trampa tendida con astucia por sus enemigos. El propósito es claro: buscan desacreditarlo públicamente o encontrar una base para poder arrestarlo. Recuerda que ellos habían dicho que esto no debería pasar durante la Pascua, porque había mucha gente. Ellos querían que más bien sea algo oculto, pero como les digo, no es los planes del hombre, sino el plan de Dios, y debía pasar como estaba profetizado en la Pascua. Este texto que vamos a hablar hoy trata acerca de la autoridad del Estado, la autoridad de Dios y la autoridad del corazón del hombre. Nos desafía a entender en dónde está nuestra lealtad como ciudadanos del cielo, pero también ciudadanos de la tierra. Y sobre todo nos confronta con una pregunta implícita: ¿estamos dando a Dios lo que le pertenece? Vamos a dividir el bosquejo de hoy en tres partes. El engaño del hombre, que está del versículo 13 a la mitad del 15. La segunda parte, que es la sabiduría de Dios, que está de la segunda parte del 15 y el 16. Y la gloria de Dios sobre todo, que está en el versículo 17. La coalición de fariseos y herodianos es totalmente insólita. Es como decir que hoy en nuestro país los dos partidos políticos que están disputándose la presidencia estuvieran caminando juntos. ¿Te imaginas? Sería algo imposible de ver. Pero más difícil de ver era que los fariseos y herodianos estuvieran juntos, pues representan extremos opuestos. Los fariseos son puristas religiosos, son gente del templo, es gente que su religión, su creencia no podía mezclarse con nada más, y los vemos colaborando o estando de la mano con los herodianos. Los herodianos eran gente política que colaboraba directamente con el gobierno de Roma. Por eso eran herodianos, porque Herodes estaba en el gobierno y estos eran judíos y habían decidido caminar juntamente con Roma. Nada de lo que hacen nuestros políticos actuales, por supuesto. Cuando hacen la pregunta acerca de
¿Será bueno pagar tributo al César o no? Esta no es una pregunta abierta, queriendo conocer acerca de la verdad. No, en absoluto. Es una pregunta con trampa. ¿Por qué? Porque responda lo que responda Jesús, lo condena. Responda lo que responda, lo condena. Por un lado, si Él responde de que está bien pagar el tributo, entonces esto iba en contra de los fariseos y de la religión imperante en el pueblo judío. ¿Por qué? A ver, aclaremos un poco. El impuesto no era un impuesto, no era que estaban en contra del impuesto porque era un impuesto pesado, gravoso, que les quitaba la riqueza. No, en absoluto. Era un impuesto de un denario, lo que ganaba un jornalero en un día. Pongámosle aproximadamente unos $10. ¿Quién no estaría feliz de entre nosotros de pagar $10 al año en impuestos? Sería genial, estaríamos felices con pagar esos impuestos. Hoy por hoy, cuando tú tienes una compra de $100, estás pagando el 15%. Entonces, es mucho más. Entonces, el problema no era la cantidad, era lo que representaba este impuesto. La palabra impuesto viene del griego census. Era la forma de censar al pueblo. Era la forma en la que Roma contaba cuántas personas estaban bajo su dominio. Pero no solamente era eso, sino que para los fariseos que guardaban la ley de Dios, esta moneda iba en contra del primero y segundo mandamiento. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y segundo, no te harás imagen de Dios. ¿Ya? Pero esta moneda tenía grabada la imagen de Tiberio César, que era el gobernante de turno. Y lo que decía la moneda era Tiberio César, hijo del divino Augusto, o pontífice máximo. Tal como hoy hay una religión que tiene su sumo pontífice. Era lo que decía la moneda romana. Entonces, para este grupo religioso era un atentado. ¿Por qué? Porque primero estaba diciendo que Tiberio era el hijo de un dios falso, de Augusto César. Entonces, esa moneda representaba todo lo que los fariseos odiaban y detestaban. Entonces, si Jesús decía que estaba bien pagar el impuesto, era contra todo lo que creía el pueblo. Y entonces hubiera sido muy fácil desacreditarlo, muy fácil decir, este es un Mesías falso porque está apoyando a que se pague un impuesto injusto con una moneda idólatra. Pero si por el otro lado él decía, no está bien, y esto iba en contra de los herodianos, porque los herodianos lo hubieran tachado de subversivo, de una persona rebelde, de una persona que no estaba dispuesta a sujetarse a la ley de Roma, y entonces también lo desacreditaría a él. Aquí hago una breve pausa, porque hoy por hoy hay muchos que están como los fariseos y como los herodianos, buscando si la derecha o la izquierda es lo mejor. Yo te voy a decir la verdad sobre esto. Cualquiera de los dos candidatos que gane hoy te va a defraudar. Cualquiera de los dos candidatos que gane hoy va a traicionar a sus propuestas. Porque los dos candidatos hacen propuestas que son imposibles cumplir en un país con una situación económica y, como hubiera dicho un expresidente de la República, con un pueblo como el que tiene. Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Y por qué lo digo? No lo digo porque eso es lo que cree el pastor. Lo digo ¿por qué? Porque en un mundo caído es lo que vamos a tener. Vamos a encontrar el pecado, vamos a encontrar el orgullo, vamos a encontrar que te defraude la gente. ¿O acaso no te ha pasado en tu mismo grupo familiar? O más aún,
¿Acaso tú no has defraudado a tu propia familia cuando has hecho una propuesta, cuando le has hecho una promesa o algo por el estilo? ¿No te ha salido tal vez no como la esperabas? Va a ser igual. Así que poner tu esperanza en cualquiera de los dos candidatos está mal, hermanos. La iglesia no está para decirte por quién debes votar. Eso es definitivo. La iglesia no tiene que decirte por quién debe votar. Aunque personalmente los pastores puedan tener su propia visión. Yo tengo mi visión, yo sé por quién voy a votar. No te lo voy a decir porque el voto es secreto y eso es mi derecho. Pero la situación es, nosotros no podemos influenciar en decirte vota por este o vota por aquel. Lo que sí debemos y podemos decirte, y estamos en la obligación de decirte, es si lo estás haciendo con responsabilidad. Si tu deber cívico que vas a cumplir o has cumplido el día de hoy, lo estás haciendo con responsabilidad o lo estás haciendo visceralmente. Alimentado por los memes, por las cosas que salen, es que un candidato dijo esto, el otro dijo esto, el uno que es comparado con una caricatura y el otro con un moped. O sea, ¿estás dejándote guiar por eso? ¿O realmente estás tomando una decisión espiritual en algo que tiene que ver con la política? ¿Sabes si tu candidato está a favor o no del aborto? ¿Sabes si tu candidato está a favor o no de la comunidad LGTBI? ¿Sabes si tu candidato o no está a favor de las libertades o no? ¿Has hecho una evaluación de eso? Porque eso debería ser lo que a cada uno de nosotros nos guíe para votar. Porque la persona, ya te lo digo, te va a traicionar. Aparte es risorio ver cómo hay personas que defienden a capa y espada a su candidato. Me encantaría ver que con la misma pasión que defiendes a tu candidato, lo hicieras por Cristo. Ninguno de tus candidatos ha muerto por ti. Ni ha dado nada. ¿Sabes qué? El día lunes, gane o pierda, ninguno te va a llamar y te va a agradecer. Gracias por tu voto. Gracias por haberme apoyado en redes sociales. Gracias por darme muchos likes. Ninguno lo va a hacer. Porque ni siquiera te conocen. Es más, tú tampoco lo conoces. Tampoco lo conoces. Y estás poniendo tu fe y esperanza en alguien que no tienes idea de lo que va a hacer el día lunes. ¿En realidad conoces sus vidas? Un candidato es divorciado, el otro candidato es madre soltera. No estoy juzgando, solamente te estoy dando información. Que deberías conocerla. ¿Por qué? Porque estás eligiendo a la próxima persona que va a gobernar. Pero no solamente estás eligiendo a la persona que te va a gobernar, estás eligiendo al grupo de personas que lo rodean. Y eso también tienes que saberlo. ¿Quién rodea a cada uno? ¿Y cuáles son las cosas que sí han hecho y cosas que no han hecho? Porque ahora todos pueden decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero ¿qué es lo que han hecho en el pasado? ¿Cuál fue su comportamiento? Por ejemplo, ¿cuál fue su comportamiento con la iglesia? Los dos han gobernado ya. ¿Cuál ha sido su comportamiento con la iglesia? ¿Ha habido persecución? ¿Estás informado de eso? No estamos para alentar el voto a uno u otro. Esa es tu decisión. Porque no puedes decir, ahí que voten cualquiera. Yo voy a votar nulo, voy a hacer ahí un garabato o voy a dejar en blanco. Porque no quiero meterme en esto. Al final los políticos no me dan de comer. ¿En serio? Eso no es responsabilidad cívica. Tienes que mojarte el poncho. Vota por cualquiera de los dos, pero vota. Para que cuando cualquiera de los dos sea el de tu elección o el que no has elegido, tú puedas decir, yo también soy parte del problema. O soy parte de la solución. Pero de algún lado tienes que estar. No puedes simplemente pensar que eres neutral. No eres neutral. No estás viviendo en un mundo neutral. El mismo reino de Dios, ¿sí?, sobre el cual estamos, tenemos que darnos cuenta de que el mismo Señor Jesús dijo, o estás conmigo o estás en contra mía. Así de sencillo. Entonces no puedes mantener neutralidad también en un deber cívico.
Tienes que hacerte responsable. Vota por el uno o vota por el otro y hazte responsable de tu voto. Porque es fácil, como decía al comienzo, gobernar desde la acera del frente. Todos nosotros tenemos una solución para el país. Todos nosotros pensamos que si yo fuera el presidente o presidenta de esta nación, aunque para la palabra presidenta no existe, ¿sí?, lo haría mucho mejor. ¿En serio? Yo de lo que sé, el mismo apóstol Pablo dice, yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Imagínate, un hombre que tiene a Dios en su corazón, ve a su mismo interior y dice, no me confío de mí, solamente puedo confiar en Dios. Tienes a dos candidatos que claro, en época de elecciones todo el mundo sale y quiere hacer lo que sea, ¿no? Que oren por mí y claro, hay pseudo pastores que hasta profetizan, usted, hombre o mujer, será el próximo presidente de nuestra nación. Falso de falsedad absoluta. La única palabra profética es esta. Y aquí no me dice cuál de los dos nos va a gobernar los siguientes 4 años, 8 años, 12 años o el tiempo que sea. Aquí me dice que hay un soberano. Y no es ni de las 5 ni de las 7. No es ni de la Revolución Ciudadana ni de ADN. ¿Por qué? Porque Jesús no se encuadra ni en la izquierda ni en la derecha, ni en la centro izquierda ni en la centro derecha. Jesús es mucho más grande. Estamos hablando de Dios mismo. A Él no lo podemos encasillar, aunque los partidos políticos quieren encasillarlo. No, es que Jesús fue el primer revolucionario. No, es que Jesús fue el primero de las libertades. Blasfemia. Jesús es mucho más grande que cualquier partido político. Por eso yo te aliento, querido hermano, ¿por qué defendemos al uno u otro candidato con tanta pasión y efusividad? Que no digo que esté mal, pero ¿es esa la misma efusividad de abrir tu Biblia y querer conocer a Jesucristo? ¿De venir el domingo a la iglesia? Yo me pregunto cómo va a quedar el testimonio de muchos cristianos el día de mañana. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son sus mensajes que comparten en redes sociales? ¿Estás mostrando a Jesucristo en tu comportamiento o estás siendo tan visceral que no importa lo que compartas, sea verdad, sea mentira, y no lo filtres a través de quién eres tú como un hijo de Dios? Porque si compartes mentiras, te vuelves parte de la mentira y eso va en contra de los mandamientos de Dios. No levantarás falso testimonio ni mentirás para cualquiera de los dos candidatos. Por eso cuando hablo de responsabilidad cívica, estoy hablando de que nosotros debemos de hacer las cosas no simplemente porque es nuestro deseo, sino porque tenemos una responsabilidad de velar no por quién va a hacerlo mejor, porque déjame decirte algo. El peor gobierno que puede haber sobre la faz de la tierra es mejor que el desgobierno. Es mejor. Así sea un gobierno dictatorial. Tú dices, pero ¿cómo está hablando eso? Mira, si estamos hablando de que vivimos en un mundo caído, imagínate lo que pasaría si no hubiera ningún tipo de gobierno y cada uno hiciera lo que quisiera, lo que le dé la gana. ¿Te imaginas? Tú haciendo lo que te da la gana. Me voy a pasar los semáforos en rojo. No voy a pagar impuestos. Voy a... lo que sea. El peor gobierno es mejor que la anarquía total, que no hubiera nada. ¿Por qué lo digo? A ver, bases bíblicas para esto. Primero, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que nos sujetemos a toda autoridad civil. Y claramente lo dice civil.
Hay muchos pastores que les gustaría que diga, sujétate a las autoridades eclesiásticas. Sí debes sujetarte a la autoridad eclesiástica en cuanto a la enseñanza de la palabra, mas no en cuanto a decidir si votas, no votas, si compras carro, no compras carro, si das ofrenda o no das ofrenda. Eso es decisión tuya. Eso es cuestión tuya. Pero Pablo está diciendo, sujétense a toda autoridad civil. ¿Quién era la autoridad en el tiempo de Pablo? Nerón. Uno de los gobernantes más atroces que ha habido en la tierra. Fue aquel que quemó Roma para echarle la culpa a los cristianos y comenzar la persecución, la primera gran persecución contra los cristianos. Inclusive fue el que dio la orden de matar a Pablo. Y Pablo dice, sujétense a él como autoridad civil. ¿Qué te parece? Pero no solamente eso. Te voy a dar otro aspecto, pero no quiero saltarme. Dice el versículo 15, mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Lo que está diciendo Jesús, lo que está mostrando Jesús, es la sabiduría que él tiene. Que no es la sabiduría de un hombre. Porque claramente ellos mismos, cuando se acercan a él, claro, en palabras lisonjeras le dicen, maestro. Sabemos de que tú no estás mirando el rostro de la gente, que tú dices la verdad. O sea, estas palabras dichas a un predicador actual son las palabras más grandes que uno podría recibir. ¡Wow! ¿En serio piensas eso de mí? ¡Wow! Gracias, Señor. Pero a Jesús se lo están diciendo y para Jesús es verdad, pero Jesús todavía es mucho más que eso. Pero estas palabras son palabras lisonjeras y son palabras hipócritas porque vienen envolviendo una daga mortal, una pregunta que debe hundir a Jesús. Pero él dice, conociendo la hipocresía de ellos. ¿Qué es hipocresía? Bueno, en el tiempo de Jesús ni siquiera era tan malo de decirte eres un hipócrita. Porque hipocresía era aquella persona que actuaba en el teatro. O sea, que fuera del teatro era uno y en el teatro era otro. ¿Sí? Ahora entendemos por qué la palabra hipocresía sí duele a muchos. Porque en casa son unos, en la sociedad son unos y en la iglesia son otros. Siempre lo he manifestado y lo he dicho, en la iglesia es muy fácil ser cristiano. En la iglesia todos nos sonreímos, nos saludamos, hola hermano, y ¿sí? Y afuera en la calle, cuando estás conduciendo, cuando tienes que pagar a tus empleados, o cuando tienes que hablar de tu jefe, o cuando tienes que votar, o cuando tienes que estar en redes sociales, ¿cómo es nuestro comportamiento? Pero volviendo al tema, sobre estos hipócritas. No me entiendan mal, hermanos. ¿Sí? Sí. Él les dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponéis a prueba? Esta es una prueba que un hombre o una mujer no hubiera podido pasarla. Pero no saben con quién se está metiendo. Cuando le llaman maestro, ellos no saben que en realidad es maestro. Aunque pocos días atrás le habían dicho, ¿con la autoridad de quién estás hablando? Y ahora lo llaman maestro, estos hipócritas. Y él les da una respuesta muy contundente. Les dice, traedme la moneda. Dice el 16, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay muchos politólogos en la actualidad que dicen que esta es la frase más contundente que se puede haber dicho sobre política. Inclusive yo he escuchado a nuestros dos actuales candidatos utilizarla, descontextualizadamente, pero hasta la usan. Sabiendo o sin saber la usan. ¿Por qué? Porque es una frase muy contundente. ¿De quién es la imagen? Ya vemos, es la imagen de Tiberio César. La inscripción dice, Tiberio César, hijo del divino Augusto César, pontífice máximo.
¿De quién es? Es del César. Pues dásela al César. Cuando tú tienes que sujetarte a la autoridad civil, deberías pensar en esto, porque es el mismo Señor Jesús quien está reconociendo la autoridad civil. Es Él el que está diciendo, ¿es de César? Pues dale al César. ¿Por qué? Porque César tiene autoridad delegada por Dios. ¿Y César era alguien bueno? No, un peor gobernante que ese. Gracias a Dios el Ecuador todavía no ha tenido. Ha tenido algunos que se le han parecido, pero no. ¿Tan malo? No. Y el Señor Jesús está reconociendo porque Él sabe que no hay autoridad si no es delegada por Dios. Y la peor autoridad es mejor que la anarquía. Lo vuelvo a repetir. Y Él está reconociendo y diré, dale a Él. Esta moneda la acuñaron ellos, dásela a ellos. Tienes que pagar impuestos como ciudadano. Paga tus impuestos. No eres pilas, no eres vivísimo cuando evades impuestos. Ay, voy a contratar una contadora para que me ayude ahí a pasármela chueco. No, eres un tramposo, eres un ladrón. Eso es lo que eres. Porque estás defraudando a la autoridad civil. Pero es que es un mal gobierno y se le lleva toda la plata. La manda a sus paraísos fiscales y todo esto y hace las obras con sobreprecio. Ok, estoy de acuerdo. Pero aún así, tú pagas tus impuestos. ¿Puedes protestar? Sí, claro, debes hacerlo en los marcos legales que tienes para hacerlo, pero para pedir legalidad debes primero ser legal tú. Así de sencillo, así de fácil. Tenemos que ser ciudadanos honestos y transparentes, sea cual sea el gobierno, sea gobierno de tu agrado o sea de tu desagrado. Tienes que ser un ciudadano respetuoso de la ley, sea que la ley te gusta o sea que la ley no te gusta, a excepción de cuando esa ley va en contra de la ley del reino de Dios. Porque primero somos ciudadanos del reino de Dios y luego somos ciudadanos del país donde hemos nacido. Si va claramente y atenta contra la vida de una persona, entonces estaré siempre de acuerdo y protestaré dentro de los marcos legales. No puedo convertirme en un subversivo. No puedo hacerlo. Debemos sujetarnos a autoridad civil, sea cualquiera que ésta sea. Te guste o no. O si no, haz como han hecho en otros países. Ve a vivir en otro, donde puedas vivir esa libertad. Pero hazte responsable de que también tú fuiste responsable de llevar o no a esa persona al gobierno. Cuando Jesús pide esta moneda, Cristo no está evadiendo la pregunta y dice, sí, dale al César lo que es del César. Pero lo que viene es mucho más contundente y es lo que quiero hablarte hoy, dejarte en tu corazón hoy. Porque no termina simplemente diciéndote, sé un buen ciudadano, sino que posteriormente te dice, pero darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Uno puede decir todo, sí, definitivamente todo es de Dios. Pero haciendo el mismo análisis de la moneda, porque Jesucristo está contextualizando cómo debe ser nuestro análisis. La moneda, ¿de quién es esta imagen? Del César, entonces dale a él. Ahora, la Escritura en Génesis nos dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. No todos los seres fueron creados a su imagen y semejanza, aunque hoy la Sociedad Protectora de Animales, que está bien, quiere proteger a los animalitos, pero los animales no tienen la imagen de Dios. No es que, en el cielito estaremos con nuestro perrito, nuestro gatito. No. Porque la imagen de Dios está impregnada en su creación máxima, el hombre. No en los animalitos, no en las cositas, no. Dijo Dios, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pese a que el hombre cayó en pecado y la imagen de Dios se desdibujó. ¿Qué quiere decir esto?
No sé si tú has ido a una feria donde hay estos espejos que te hacen ver más largo, más flaco, más gordo y cosas así. O algo fácil, coge una cuchara y te miras. Y tú dices, ahí está mi reflejo. Soy yo, pero no soy yo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque la imagen está desdibujada. Eso es lo que pasa en el ser humano. Y para eso vino Jesús. Para devolvernos la imagen de Dios a través de su muerte y resurrección. Él vino para hacernos más humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hemos desdibujado como seres humanos, dándole a otros lo que solamente a Dios le corresponde, que es nuestra vida entera. Y que claro, se ve representada a través de muchas cosas, y a través de eso yo quiero ir terminando y decirte, examinemos dónde están nuestras lealtades, queridos hermanos. ¿A quién servimos realmente? No a quién decimos, porque ahí parecemos o políticos, fariseos, o parecemos herodianos, o parecemos lo que Jesús les dijo, hipócritas. Porque con su boca hablan mucho de muchas cosas. Ay, es que Diosito es lo máximo para mí. Ay, es que Él es... ¿En serio? ¿A quién sirve realmente? ¿Te has preguntado dónde estás poniendo tu tiempo? ¿En qué inviertes la mayoría de tu tiempo? Yo he escuchado como pastor muchas veces a la gente decir, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿En serio? ¿Cuántas horas pasas en las redes sociales al día? Y créanme, no estoy diciéndole a nadie en particular, no sigo a nadie en particular, ¿sí? Porque luego tendría fundamentos para decirles, hermanos, pero si te veo solo posteando hay cosas. No lo hago. Solamente es una pregunta para ti. Es una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo estás dando, no sé, a tu trabajo? Porque tal vez es tu trabajo tu Dios. ¿Dónde estás invirtiendo la gran cantidad de tu tiempo? Es ahí donde está tu corazón. ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? ¿Tu dinero a dónde está yendo? El dinero está yendo para comprar todo lo que no quieres, para que otros vean lo que no podrías pagar, pero te endeudas para que la gente pueda decir algo de ti. ¿Tu Dios quién es? ¿En qué estás utilizando tu dinero? ¿Dónde estás poniendo tu dinero? Y no me refiero solamente a la ofrenda, pero tal vez sí deberías cuestionarte cómo das la ofrenda. ¿Metes tu mano en el bolsillo y sacas la moneda con pelusa que te sale? ¿O realmente es lo que dice la palabra de Dios? Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no es algo que te lo vienes y te lo inventas aquí y de acuerdo a la economía que tienes aquí. Es algo que tú lo propones en tu casa. Y si propones no dar, ese es asunto tuyo. Nadie te está obligando, porque dice, nadie dé por obligación, pero sí das con alegría. Porque si dices, no, yo doy un montón, pero das con tristeza, mejor no des. Guárdatelo, a ver si eso te hace feliz. Pero la verdad es, ¿dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu dinero? Es más, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde estás poniendo tus dones y talentos que Dios te ha entregado? Porque todos nosotros tenemos dones, talentos, todos tenemos y sabemos algo que nos encanta hacer. ¿A quién estás sirviendo? Y no te estoy diciendo, es que todo eso debe ser dentro de este lugar. No, este lugar es un auditorio. Es un instrumento para que se reúna la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Estás utilizando tu tiempo, tu dinero, tu pasión al servicio de la iglesia de Dios? ¿Al servicio de Dios? Nuevamente, no de este espacio, no te confundas. No estamos queriendo manipular a la gente para que haga algo en beneficio de una congregación en particular. Aunque es obvio que si tú perteneces a esa congregación, a esa familia espiritual, tu bienestar debería estar en esa familia. Debemos cumplir nuestros deberes civiles con conciencia cristiana, queridos hermanos. Pagar impuestos, obedecer leyes, votar, no son cosas mundanas.
Son cosas espirituales, queridos hermanos. Yo quiero nada más leerte lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, exhorto ante todo. Es una exhortación, no es un deseo. Es una exhortación. Exhorto ante todo a que hagáis rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. No es una opción. No es que le digas, ay Señor, que gane mi candidato, ay, porque si no. No. Dice que ores por los que están en eminencia y por los que están en autoridad. No le vas a torcer a Dios con oraciones vanas su brazo para que haga tu voluntad. ¿Por qué más bien no aprendemos del Señor Jesucristo cuando dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Entonces no consideremos esto como acto secular. Ay, no, yo voy a votar, ese es un acto secular. Ay, yo hago cualquier cosa. No, que tu creencia, que lo que tú manifiestas con tu boca, que el Dios que es tu Dios, se manifieste también en tu votación. Así de sencillo. Y no estoy diciendo que ninguno de los dos candidatos sea cristiano. Ojo, porque déjenme decirles una verdad. Yo no votaría por un candidato cristiano que no conozca. Porque inclusive dentro de la misma congregación yo no podría aseverar que todos son cristianos. ¿Cómo puedo aseverar que uno que va y se mete en una iglesia de un pastor con reputación dudable o sacerdote con reputación dudable y por eso tú ya lo puedas certificar como hijo de Dios? ¿En serio? Tan débil es nuestra fe, nuestro credo. Tampoco conocemos acerca de las Escrituras. Lo que sí te puedo decir, ninguno de los dos candidatos me representa como cristiano. Ninguno. Pero tengo que decidirme por uno de los dos. No creo que ninguno de los dos vaya a sacar al país de la situación tan difícil que está. No creo, ninguno de los dos. Pero gracias a Dios, mi esperanza no está en ninguno de los dos. Y digo gracias a Dios no como una vana repetición. Digo gracias a Dios mi esperanza no está en ellos porque mi Dios me dio a mi Salvador personal en quien yo tengo mi esperanza. No solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Evitemos las trampas ideológicas, hermanos. No hagamos que de nuestra fe una bandera política. Tengamos cuidado de eso. Ni el legalismo religioso ni el secularismo político nos van a salvar. Nuestra fe debe estar en Cristo. Por tanto, yo te digo, querido hermano y hermana, preocúpate de que tu reputación mañana como cristiano esté intacta, sea cual sean los resultados hoy a las 5 de la tarde. Que los resultados de hoy no sea el vociferar o el decir tal cosa o el traer desconsuelo o desacierto o pensar y decir, no, ahora sí nos salvamos o cosas por el estilo. ¿En serio? Como cristianos nosotros debemos ser luz y sal y tener nuestro testimonio el día de mañana, sea cual sea el resultado, que nuestro testimonio sea Cristo es mi Señor. Esto es rendir todo a Dios, tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu vocación, tu iglesia. Todo esto lleva su imagen. Vive como quien ha sido redimido y restaurado, querido hermano. La moneda tiene la imagen del César. El ser humano tiene la imagen de Dios. Como lo dije, esta fue distorsionada por el pecado, pero Cristo vino, imagen perfecta del Padre, para redimirnos, restaurarnos y reclamarnos como suyos. Hoy Él nos llama no a dar una moneda, sino el corazón, a vivir como súbditos del reino eterno, no del reino terrenal, a reflejar su gloria, a rendirle honor. Y ¿saben qué, hermanos? Algo que sí es seguro, y no te lo firmo yo, te lo firmó Jesús. Él volverá por una iglesia pura, santa y sin mancha.
Seamos esa iglesia, hermanos. Pongámonos de pie. Señor nuestro, gracias por tu sabiduría infinita que derramas para desarmar toda trampa humana. Gracias por revelarte en el verdadero Rey, el único digno de recibir todo lo que nosotros somos. Perdónanos por las veces que hemos dado a otros lo que solamente te pertenece a ti. Ayúdanos a vivir como ciudadanos del reino eterno, fieles en lo terrenal, pero consagrados para lo celestial. Que nuestras vidas sean una ofrenda viva, santa y agradable a ti. Señor, ten misericordia de nuestro país. Tú dices, si mi pueblo se humillara, y nos humillamos delante de ti, Señor, independientemente de cuál sea nuestra opción política, Señor, nos humillamos ante ti y te pedimos que tengas misericordia de nuestra nación y que la persona que sea electa el día de hoy, juntamente con su grupo político, Señor, tú puedas usarlos como un instrumento para que esta nación pueda tener un alivio. Para que nosotros como parte de esta nación, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, podamos tener libertad, Señor, de seguirnos congregando y adorarte. Que aunque las situaciones sociales y económicas pudieran endurecerse o tal vez tener más libertad, sea cual sea, nosotros podamos reunirnos aún alrededor de tu palabra, aprender de ti y saber que nuestra esperanza no está en el hombre, sino solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.